cristiano debe ser un estilo de vida. Y gracias, porque qué bueno que tú hayas colocado esa huella, porque eso somos. Nuestra vida cristiana, nuestra identidad, tenemos que compararla con nuestra huella que nos hace únicos. Amén. Nos hace únicos. Y entonces lo que nos define a nosotros es nuestra identidad. Amén. Todos actuamos en nuestra familia, hay una identidad, ¿cierto? Todos en la familia tenemos una identidad. Muchos dicen, uy, usted es exactico a su papá, a su mamá, usted es igual a su hermano, en fin. Siempre tratamos de volcarnos teniendo esa identidad, en esa huella dactilar que nos identifica que somos realmente únicos. Y nuestra identidad tiene que ser un estilo de vida. Amén. Y debe de ser un estilo de vida. Amén. Es lo más importante y es lo que quiero que hoy estemos conectados en esta mañana hacia Él. Y quiero ir a Efesios 3, 17, 19. Para que por fe Cristo habite ¿en qué? En sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos ¿de qué? De la plenitud de Dios. Aquí Pablo le estaba hablando a la iglesia de Éfeso de lo que era verdaderamente una identidad. Amén. Volvamos al 17, si eres tan amable. Dice, para que por fe Cristo ¿qué? Habite en nuestros corazones. Y si Cristo habita en nosotros, es más que suficiente nuestra identidad en Cristo. Pero el habitar, mira de la manera en que Pablo lo hablaba y lo llevaba a los corazones de la iglesia de Éfeso. Y cómo tenía que ser ese habitar de Cristo en nuestros corazones, que se arraigara y se cimentara ese amor de Él en nosotros. Juan hablaba algo muy importante el jueves, y él decía que cómo identificar a un cristiano, que qué era ser un cristiano, ¿cierto? Y él habló, y eso fue lo que me motivó a pedirle al Señor que me llevara a hablar de una identidad. Y él hablaba de que el ser cristiano es que Cristo, ¿cierto?, se entrone en nuestras vidas para mostrarle a los demás que Cristo sí está en nosotros. Amén. Es que mostremos como cristianos que sí verdaderamente Cristo está en nosotros, es llevarlo a otros, y eso es identidad. Y aquí Pablo hablaba de ese ser arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Por eso tiene que ser nuestra identidad un estilo de vida. Amén. Y debemos entender, de aquí yo saqué un concepto que me pareció muy importante, y dice que debemos entender la importancia de nuestra identidad en Cristo, ya que este será el fundamento de lo que somos y el fundamento de cómo viviremos nuestra vida. Amén. Vamos a mostrar si verdaderamente somos cristianos. Lo vamos a mostrar, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a mostrar? ¿Cómo lo vamos a mostrar, iglesia? Vivimos para Cristo, somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo, entonces los demás
tienen que ver en nosotros que Cristo sí es real en nuestras vidas. Amén. Que sí es real, que sí vive en nosotros. Y esa debe ser nuestra identidad, porque eso es lo que vamos a mostrar. Amén. Ahora hay que tener algo muy importante en cuenta, y es que nuestra identidad nos va a llevar a conocer cuál es nuestro propósito en la vida, para qué estamos en esta tierra. Amén. Van de la mano la identidad y el propósito. Amén. Si yo tengo una identidad en Cristo sé, y tengo claro para dónde voy, para dónde camino. Amén. Amén, iglesia, estamos ahí. Entonces, buscando el concepto de lo que es identidad, dice que identidad es, mi identidad tiene claro mi propósito. Bueno, ¿y qué es identidad? Es un conjunto de rasgos y características propias de una persona que hace que sean únicos, que nos hace únicos. Amén. Mira lo que nos dice Gálatas 4:19. Dice: queridos hijos, por quienes vuelvo a ¿qué? A sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Pablo es impresionante sus cartas, porque realmente él siempre quería mostrar la importancia de pertenecerle al Señor. Amén. Fue un hombre que también luchó, fue un hombre que le tocó pasar dificultades, fue un hombre que vivió mucho tiempo alejado del Señor, pero que cuando él conoció al Señor se entregó por completo. Amén. Y aquí él estaba sufriendo, ¿por qué? Para que los de la iglesia de Gálatas se volvieran nuevamente al Señor. ¿Y habla de qué? Habla de que Cristo se ha formado en nosotros, que era lo que nos hablaba Juan el día jueves. Amén. Charlas, verdad, que son bien interesantes y que ojalá podamos participar en ellas, porque nos están edificando. Ahora, ¿qué nos hace únicos? Nuestro aspecto físico, ¿cierto? Esa es identidad. Porque hoy queremos cambiar nuestra identidad haciéndonos cirugías y cosas, porque no estamos conformes como Dios nos creó. Y entonces, como no estamos conformes, estamos imitando la identidad de otros, ¿cierto? No nos gusta como Dios nos creó, pero ¿sabes qué? Dios disfrutó al crearte a ti y a mí como somos. Amén. Él disfrutó eso. Bueno, entonces no cambies nada, porque Dios disfrutó como tú eres. Y entonces es nuestra parte física, es nuestra parte emocional, es nuestras opiniones, son nuestros conocimientos, son nuestras habilidades lo que realmente nos hace únicos. Amén. En Génesis 1, 26, 28, Dios habla de cómo fuimos creados y cómo se gozó en esa creación. Y dijo: hagamos al ser humano como a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Por tanto, somos seres que espirituales, que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchos hemos perdido esa identidad de cómo fuimos creados. Es importante entender que el diseño de Dios muchos lo hemos perdido, y entonces al perder el diseño original de Dios tratamos de copiar otras identidades. Amén. Y hoy lo hemos visto en la gran mayoría de jóvenes como hoy están siendo influenciados
influenciados por los youtubers, están siendo influenciados por todos estos medios de estas redes sociales, donde ya ellos quieren imitarnos, donde ya ellos están perdiendo su principio original de la creación para imitar a sus ídolos, y han convertido a todas estas personas en sus ídolos, y quieren ser como ellos, se visten como ellos, hablan como ellos, absolutamente todo lo están haciendo a través de una imitación que no es la original, porque esa no fue la creación del Señor. Amén. Y ustedes mismos pueden darse cuenta hoy, y no quiero meterme allá, pero lo voy a expresar. Ustedes mismos se pueden dar cuenta hoy con las cirugías que le hacen a las personas que se quieren cambiar, no sé, toda su parte física, cómo termina, cómo se deteriora, cómo al final yo le estoy diciendo al Señor: no me gusta como usted me creó, lo voy a hacer como yo quiero, como yo me quiero ver y como yo me quiero sentir. Y al final terminan ¿qué? Siendo deformados, problemas, porque realmente estamos peleando contra quien no tenemos que pelear, que es el Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros no reconocemos realmente cuál es nuestra identidad, entonces copiamos a otros. ¿Y qué habla de la identidad? Que es una huella digital que nos hace únicos. Amén. Únicos. Tú eres única, único. Yo soy único. Amén. Y entonces esto es lo que nos hace especiales, y esto es lo que realmente nos mueve ante los ojos del Señor. Bueno, y mira lo que nos habla el Salmo 139, 13, 16. Tú creaste ¿qué? Mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Ahí ya el Señor dijo: este es creado a mi imagen y semejanza, y así va a salir al mundo. ¿Para qué? Para mostrar mi imagen, para mostrar que fui creado, que Él fue creado por mí. Y desde las entrañas, desde el vientre de nuestra madre, Él nos estaba ya formando. Y dice: te alabo porque soy una creación admirable. Mira lo que decía David. David, con todo su poder, nunca se mandó a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Sí, exacto. ¿Por qué? Porque él decía que era una creación, que había sido una creación admirable de parte de Dios. Y todas sus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Qué hermoso eso. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando lo más recóndito era yo formado, cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ¿qué? Ya escrito en tu libro, en el libro de la vida, donde mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Si tú oraste hoy por la pareja que quieres tener, pero oraste también por la pareja que tenemos, no te quejes de ella y no te quejes de él, porque ¿sabes qué? Sabes que ya estaba el diseño del Señor en tu vida y en mi vida. Y eso es lo que muchas veces hacemos: quejarnos de la pareja, quejarnos de los hijos, quejarnos del lugar donde vivimos, quejas y quejas y quejas y quejas. Y yo quiero que entendamos algo en esta mañana. Muchos pueden pensar en esto y decir: pero entonces mi hijo, ¿por qué salió deforme? Mi hijo, ¿por qué salió sí, con limitaciones? ¿Sí? Yo quiero que entendamos algo en esta mañana. Y eso no es culpa del Señor, porque Él nos diseñó a su imagen y semejanza. Hay madres que
que en su embarazo no querían ser madres y están maltratando a sus hijos desde el principio de su gestación. Hay mujeres que consumieron drogas, que consumieron alcohol, hay mujeres que fueron rechazadas por sus parejas en el momento en que quedaron embarazadas. Y entonces se empezó a distorsionar el diseño de Dios. Dios es perfecto. Dios es perfecto. No culpemos a Dios de nuestros errores. Amén. No lo culpemos. Y el no culparlo, eso se llama una identidad. Amén. Eso se llama una identidad que nos hace ¿qué? Especiales ante los ojos del Señor. Qué hermoso lo que aquí hablaba. Después de todos los momentos difíciles que David tuvo que pasar, después de todo su pecado, después de todo lo que le sucedió a este hombre, él al final estaba escribiendo de la manera como el Señor le había creado. Y quiero, iglesia, decirte algo, que cuando el Señor Jesús iba a iniciar su ministerio, ¿sabe qué pasó aquí? Que Dios reafirmó la identidad, le reafirmó la identidad al Señor. Miremos lo que nos dice Mateo 3:17. Y una voz del cielo decía que este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido en él. El Señor, Dios estaba reafirmando la identidad de su Hijo, porque se iniciaba un proceso difícil de 3 años que era cumplir con su ministerio aquí en la tierra. Y solamente tú piensa en algo. Realmente, a pesar de las dificultades, de todo lo que muchas veces nos ha tocado vivir y por todo lo que en ocasiones nos toca pasar, tú has entendido que Dios está complacido de ti. ¿Sí? Que Dios está complacido de ti. Por eso es importante tener en cuenta que para que podamos tener una vida plena en el Señor, necesitamos la renovación de nuestra mente. Todo lo que pasó con David, todo lo que pasó con Pablo, el proceso de Pablo fue muy difícil, pero él entendió, y por eso lo escribió a los romanos, la importancia de romper los moldes del mundo. ¿Para qué? Para poder entender cuál era la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Romanos 12:2 dice: no se conformen al mundo actual, sal de ese molde, rompe el molde. ¿Qué es lo que hoy te tiene aún sujeto y sujeta al mundo? ¿Qué es? Solo tú lo sabes. Y solo tú sabes lo que está pasando en tu vida. Que hay cosas que aún tú no quieres soltar, que hay cosas que aún todavía tú estás ahí prendido de ellas, porque todavía no quieres salir del molde. Y él decía que teníamos que salir de ese molde, y que la única manera en que podíamos comprobar cuál era la voluntad de Dios, que era buena y perfecta, era saliendo de donde el mundo nos encasilló. Amén. Y este es un proceso de identidad. Por eso es necesario aclarar cuál es la diferencia entre carácter e identidad. Ya vimos que identidad es nuestra forma de ser, que nos hace únicos, ¿no es cierto? Y carácter es el resultado de la obra redentora y santificadora de Cristo en nosotros. ¿Vale? Muy distinto. Pero los dos tienen que ir de la mano. Porque si nosotros queremos el carácter del Señor sea formado en nosotros, no podemos perder nuestra identidad, porque no va a ser formado el carácter. Amén. Van de la mano. Y a eso sumémosle que es la identidad
y el carácter es el que nos lleva a conocer el propósito de nosotros en esta tierra. Bueno, entonces entendamos que Cristo, que todo esto no tiene sino otra razón y otro motivo, y es el que podamos caminar en un estilo de vida con nuestra identidad en Cristo. Ahora tengamos cuidado de algo, porque el enemigo siempre va a atacar ¿qué? Nuestra identidad, siempre. Amén. Siempre nos va a poner trampas, siempre el enemigo va a querer que nosotros no caminemos en la identidad en Cristo. ¿Qué pasó en el Edén? Adán y Eva pecaron porque el enemigo les colocó dudas sobre lo que era su identidad y fallaron. Amén. El mundo nos va a ofrecer todo esto que nos va a llevar muchas veces ¿a qué? A que nos olvidemos de quiénes somos en Cristo. Amén. Por eso la palabra de Dios dice: el que era, que ya deje de hacer, decía Pablo a los Efesios, ¿cierto? Y muchas veces caemos en las cosas del mundo, somos envueltos por la vanidad del mundo, somos envueltos por los engaños del mundo, somos envueltos por la influencia del mundo, caemos en cosas que no deberíamos de caer, caemos en los engaños que el mundo ofrece, porque el enemigo siempre va a hacer que dudemos de nuestra identidad. Ahora, cuando el Señor Jesús iba a iniciar su ministerio y que fue al desierto, ¿qué fue lo primero que le tocó Satanás a él? Su identidad. Si verdaderamente eres hijo de Dios, sabía quién era el Señor, pero le tocó su identidad, ¿cierto? Si verdaderamente eres hijo de Dios, haz que esto funcione así. Y muchas veces, ¿cuántas veces gente que está en dificultades, en problemas, o que nos ven que estamos pasando por momentos difíciles y complicados, no nos dicen: ¿luego usted no es cristiano? ¿No han escuchado eso? Usted está pasando por eso, pero luego usted no es cristiano, entonces ¿para qué va a la iglesia? ¿Cierto? Porque realmente quieren romper nuestra identidad en Cristo. Y a veces sufrimos sufrimos crisis en nuestra identidad. Porque, o no te ha pasado que muchas veces tú amaneces en que no quieres nada, no quieres saber de nada, no quieres ni orar, no quieres ni siquiera desayunar. No, desayunar sí, pero orar no. ¿Cierto? Aburrido, desesperado, el trajín de la semana, de los días, de las personas. Y tú dices: pero ¿por qué? Si yo hago y hago y hago, ¿por qué me pasa a mí? Porque si la vida cristiana fuera color de rosa, hoy no estaríamos aquí, todos serían cristianos. Sencillo. No, sin problemas, busquemos una vida sin problemas. Esa no existe, creo yo. Y la vida cristiana tiene muchos más enemigos, más oposiciones que en ocasiones nos van a hacer desviar del camino del Señor. Amén. Y entonces mira lo que sucede en Éxodo 1, 8 al 14. Dice: pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando. Ahí fue cuando la orden del faraón de matar a todos los niños, ¿recuerdan? Porque se estaba multiplicando la ciudad de Israel, el pueblo de Israel.
Dice, de lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. El hombre tenía claro que tenía sometido y en esclavitud al pueblo del Señor. Amén. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban ¿con qué? Con crueldad. ¿Y sabes qué pasa aquí? Que ellos sabían que eran el pueblo de Dios, pero sin embargo en el momento en que fueron libres seguían pensando como esclavos. Amén. Y muchas veces no nos pasa eso. Seguimos pensando como esclavos. Estos ya tenían en su mente el ser ladrilleros. ¿Recuerdan cuando estaban en el desierto? Que el Señor les proveía, el Señor los alimentaba, pero ¿qué dijeron muchos de ellos? Era mejor volver a ser esclavos. Amén. ¿No nos pasa eso? Porque muchas veces decimos, pues es mejor seguir sirviéndole al mundo, es mejor seguir siendo esclavo, es mejor seguir haciendo lo que yo hacía. ¿A cuántas personas tú hoy has escuchado que era mejor, antes de ser cristiano, seguir viviendo como vivían? Yo he escuchado a muchas personas. No, eso era mejor. Eso no. Eso la vida cristiana, eso no. Eso. ¿Qué prosperidad? Eso no hay ninguna prosperidad. Y quieren volver al mundo. Y muchos están en esa dualidad de estar en el mundo, pero estar en las cosas del Señor, volverse al Señor, pero volver al mundo, a ver qué más, cuál de esas dos opciones le va a ofrecer más. Porque nuestro corazón a veces está así, cimentado así, que queremos es lo fácil, lo rápido y lo que alimente nuestro bolsillo, no nuestro corazón. Y en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, donde todos estamos hoy intercediendo por un nuevo gobierno, para que el Señor traiga a este país a quien tiene que traer a gobernar. ¿Sabes qué? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es gobernar nuestros impulsos, nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Eso es lo más importante. Entonces aquí este pueblo, ¿cierto?, quería volver a la esclavitud, porque su mente ya estaba siendo sometida a que ellos eran esclavos, a que ellos nunca iban a ser prosperados, a que ellos nunca iban a tener nada, ninguna bendición iban a ver de parte del Señor. ¿Qué pasó con la tierra prometida? ¿Qué sucedió? ¿Cierto? El Señor les dijo, les voy a dar esto. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Tomar posesión. No más, porque ya está la promesa del Señor. Pero ellos van allá y ¿qué dicen? No, eso es una tierra de gigantes. No, eso allá nos van a matar, nos van a acabar. Hay langostas. No, esa tierra no es una tierra árida. Y solo se despojaron de su mente de esclavos y de ladrilleros y dijeron, sí, esa tierra la podemos poseer, y si el Señor dijo que la poseyéramos, la vamos a poseer.
Eso lo hicieron ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Que en primera de Pedro 2:1-10, y vamos allá, dice que nuestra identidad en Cristo debe ser un estilo de vida. Ninguno calificamos por nuestros méritos. ¿O quién? Es que la palabra es clara, no es por obras. Yo puedo ser el mejor esposo, yo puedo ser el mejor padre, yo puedo ser el mejor amigo, yo puedo ser el mejor, el excelente en todo, pero si no tengo a Cristo en mi corazón, la palabra dice que no es por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Amén, es clara la palabra. Y entonces nuestra identidad en Cristo es el estímulo que todos los seres que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador debemos de tener. Entiendan que ninguno de nosotros calificamos porque hoy estamos haciendo buenas obras. Al Señor no le interesa eso, sino hoy podemos tener esa identidad en que fuimos adoptados como hijos de Dios a través del sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. No por ti, no por mí, no, fue el Señor que lo hizo. Fuimos adoptados. Y entonces como hijos sufrimos o hay un impacto muy importante en la vida, y es el poder tener todos los privilegios que hoy tenemos al ser hijos de Dios. Fuimos ¿qué? Adoptados. Estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales, y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es el que está viviendo en nosotros. Amén. Eso es hermoso, eso es importante. Y todo esto, ¿sabes qué? Ha sido otorgado ¿por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Esos privilegios y esto que forma nuestra identidad, el llamado y el propósito, no es solamente otra cosa que el regalo de Dios en nosotros. Amén. Y entonces Pedro aquí, y algo que me llamó mucho la atención, como Pedro también, después este hombre sanguíneo, después de haber hecho todo lo que hizo, después de haber negado al Señor 3 veces, después de haber sido violento, después de haber sido tan impulsivo, de haberle quitado una oreja cuando fueron a apresar al Señor, toda la impulsividad de este hombre, mira lo que escribe Pedro, dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Amén. Y yo sé que a la hija de Carito y de Dieguito esto se puede reflejar, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿cómo se alimenta esa bebé hermosa? Pues a través de ¿qué? De esa leche. ¿Cómo nos alimentamos nosotros como cristianos? La palabra. Pero tenemos que tener ansias de consumirla todos los días. Así, por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal,
escogida y preciosa. Sión es que Jerusalén. Amén. Ese es Sión. Y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿No nos está dando una identidad el Señor? ¿No es una identidad esto? Que somos ¿qué? Su linaje escogido. Por favor, esto es algo bien importante espiritualmente. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que los llamó. ¿De dónde estábamos? De las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y mira el 11. Dejémoslo ahí. Y déjame decir ahí, dice, ustedes antes ni siquiera ¿qué? Eran pueblo. Pero ahora somos ¿qué? Pueblo de Dios. Antes ¿qué? No habíamos recibido el favor de su misericordia, pero ahora ya la hemos recibido. Esta es una identidad, esto es lo que el Señor nos está diciendo, que hoy somos para Él. Aquí se quebraron muchos argumentos, aquí se rompieron muchos fundamentos, aquí realmente lo que interesó en este momento que Pedro escribió esto era que él lo estaba viviendo conforme a su relación con el Señor. Pueblo escogido, y sabes que es su linaje escogido. Dios ha escogido personas que no tienen ningún mérito. ¿Y sabes qué? Para que podamos pasar una eternidad con Él. Amén, iglesia. Amén. Para que podamos pasar una eternidad con Él. Porque no tenemos ningún mérito. Solamente es su misericordia. Solamente es su favor. Solamente es el sacrificio en la cruz que nos ha llevado a eso. A pasar la eternidad con Él. Somos su linaje escogido para salvación y ser libres de todo pecado. Amén. Somos real sacerdocio. Y sabes qué? Que después de la muerte del Señor, Él nos acercó al trono de la gracia, ¿cierto? Acercados, dice en hebreo, confiadamente al trono de la gracia para recibir ¿qué? Para recibir misericordia. Acércate confiadamente. Estás pasando los problemas que estás pasando, acércate confiadamente, porque es que el Señor nos hizo ese real sacerdocio para acercarnos confiadamente a su trono, al trono de la gracia. Hazlo. Las cosas no se van a solucionar ya, inmediatamente, no van a suceder. Créanme que eso no va a pasar, porque todos tenemos que vivir un proceso de formación. Todos. El estudiante que entró a la universidad a estudiar su carrera tiene muchas ambiciones en su vida, con su carrera, con lo que está estudiando. Pero el primer semestre o el inicio de su carrera no le hace que ya es el profesional, tiene que pasar por un proceso. Y yo aprendí que por entrar a un garaje no somos carros. Amén. Entonces, es estar y vivir esos procesos, ¿cierto? Esos procesos de formación.
Porque el Señor, para darte, ¿sabes qué? El Señor te forma para que tú puedas recibir. ¿Sí? A veces somos padres caprichosos y les damos a nuestros hijos, les otorgamos absolutamente todo y no están preparados. Yo no puedo darle a mi hija un carro y después de que se estrelle sacarle el paso, ¿cierto? ¿No? Eso es ilógico, eso no tiene sentido. Y entonces el Señor nos prepara para darnos, y ese es un proceso que duele. ¿Sabes por qué duele? Por nuestra culpa. El Señor está ahí, el Señor nos está formando, pero a nosotros eso nos duele, nos cuesta. Amén. Entonces el real sacerdocio, de podernos presentar, ese es un privilegio que nos delegó, y la responsabilidad tan grande que hay para poder predicar su palabra. ¿Cuál es nuestra misión? Eso. El Señor nos prepara para salir y poder predicar el Evangelio. No es más, eso es sencillo, se ve sencillo, pero ese proceso es difícil y cuesta. Amén. Somos una nación santa, somos ciudadanos del reino, somos sus embajadores aquí en la tierra. ¿Y para qué es un embajador? Todos los países se relacionan a través de que los embajadores muestran el país, hablan de los problemas y presentan su país. Y nosotros como embajadores del reino tenemos que presentar todos los días el Evangelio. Amén. Hablar del Señor. Por eso somos una nación santa, escogida por el Señor, embajadores de Él en esta tierra. Somos pueblo adquirido para posesión de Dios. Fuimos comprados a precio de sangre y declarados libres para que el pecado no vuelva a reinar más en nuestros corazones. Y es nuestra responsabilidad reflejar a Cristo Jesús. ¿Qué nos hablaba Juan el jueves? Eso. Reflejar a Cristo. Que Él sea realmente la esencia, la razón, el motivo de nuestras vidas. Y mira, tengamos cuidados en esos momentos de identidad, en esas crisis que tenemos, porque a veces nos acercamos hacia el mundo buscando una aceptación, queriendo que nuestra identidad sea tocada, mostrando que somos, pero a la vez, cuando viene cierto tipo de alternativas, ya dejamos de ser. Amén. Y entonces Moisés, a pesar que Dios le había hecho un llamado, ¿cierto?, que se le presentó en la zarza ardiente, porque él sí no vio al Señor, no lo vio, pero ahí estaba el llamado. Más que eso, yo pienso que no hemos podido ver en la Biblia